Hola a todos, hoy vamos a ver cómo configurar el apartado de vías. Vamos a configurar vías ciegas y vías enterradas y vamos a ver lo fácil que es usarlas en Altium. Y para ello, pues nos vamos aquí al apartado de diseño y seleccionamos el Layer Stack Manager. Esperamos un poquito que salga y evidentemente esto ya lo usamos a la hora de configurar pues el número de capas de nuestro PCB. Si has entrado directamente en este vídeo y quieres ver cómo configurar el número de capas de la PCB, pues bueno, os saldrá por pantalla, os invito a que le echéis un vistazo. Pero ahora nos vamos a centrar en el tipo de vías. Si nos vamos aquí abajito, hay varias pestañas. Está el Stack Up, que sería para el número de capas de nuestro PCB, como he dicho anteriormente. La impedancia, que sería configurando pues el número de capas, el tema de las configuraciones de materiales y tal. Y por último está el tipo de vías, que es donde nos vamos a centrar en este vídeo de hoy, en Altium. Y por defecto, pues la vía por defecto que aparece es la vía que se llama la through-hole. Eso significa la vía que atraviesa todas las capas de nuestro PCB. ¿Y por qué aparece la vía through-hole por defecto? Bien, porque la vía through-hole es la vía más barata a la hora de fabricar, a la hora de fabricar nuestra PCB. Hay una cosa que tener en cuenta, que es cuando usemos vías enterradas o vías ciegas, hay que tener muy en cuenta lo que estamos haciendo, porque si configuramos nuestra PCB y para usar este tipo de vías, pues tenemos que tener muy en cuenta de que el precio a la hora de fabricar nuestro PCB pues se va a incrementar de manera muy considerable, ¿vale? Entonces, utilizar este tipo de vías, las vías ciegas o las vías encerradas, las vías ciegas o vías enterradas, simplemente será pues, cuando sea justificable o que no tengamos otra manera de, digamos, rutar o de aprovechar el área que tenemos a la hora de posicionar nuestros componentes y hacer el rutado. ¿Sí? Que tenerlo muy en cuenta ese apartado. Y para crear las vías, pues simplemente, como he dicho anteriormente, en Altium es muy fácil, ¿vale? Nos vamos aquí y le damos a agregar. Y automáticamente podemos ver de que Altium nos ha agregado una vía ciega. Una vía que va desde la capa número 1 a la capa intermedia, pues número 2, que se llama, nosotros pusimos el nombre de Layer Intermediate número 1, ¿vale? Y aquí podemos ver su dibujo. ¿Qué pasa si quiero agregar más vías? Pues agrego otra más aquí y cuidado porque Altium me acaba de crear otra nueva vía que es ciega, que va desde la capa número 1 a la capa intermedia, pues número 1, la que está aquí, ¿vale? La capa número 2 en teoría. Y nos pone un símbolo de exclamación, eso significa porque ya tenemos esa vía definida. ¿Cómo podemos modificar la configuración de la vía? Es decir, ¿de dónde a dónde va? Pues bueno, pues nos vamos aquí a este apartado de propiedades, seleccionamos la vía, apartado de propiedades y aquí podemos decir a dónde vaya la vía. Por ejemplo, si queremos hacer una vía enterrada, que significa de que el ojo humano no puede ver ni dónde empieza ni dónde termina, pues simplemente pues nos vamos aquí, por ejemplo, y vamos a seleccionar las capas intermedias, ¿vale? La capa intermedia número 1 a la capa intermedia número 2. Y podemos ver perfectamente que, de que Altium ha cambiado ya el nombre de la vía. Ya se llama Buried Vía, ¿vale? Significa enterrada y Blind significa vía ciega. Ciega significa de que al ojo humano la vía podemos ver ya sea de dónde empieza o dónde termina. En este caso podemos ver dónde empieza porque empieza en la capa número 1 y termina en la capa intermedia pues, número 2, ¿vale? Que tenemos aquí. En cambio, en la vía enterrada, pues empieza y termina en aquellas capas que sean intermedias. Por lo tanto, al ojo humano, pues si tenemos la PCB, pues no podemos verla porque está enterrada entre pues, la capa superior y la capa inferior, ¿vale? Por eso se llama, esa es la diferencia entre ciegas y enterradas. Por lo tanto, ahora mismo tenemos la de through-hole que atraviesa todas las capas de nuestro PCB. Hemos creado una vía ciega que va desde la capa número 1 a la capa intermedia número 2. Hemos creado una vía enterrada que va a conectar las dos capas intermedias. Y finalmente, pues lo que vamos a hacer es crear una vía, porque sea también ciega, que vaya de la capa número 2 o de la capa número 3 a la capa número 4, que sería la bottom layer. ¿Vale? Así que le damos a agregar y lo configuramos de la 2 a la bottom layer. Bueno, me he equivocado. De la 2 a la bottom layer, ¿vale? Y de esa manera pues, podemos hacer configurar todas nuestras vías. Podemos tener más tipos de vías. Por ejemplo, podemos hacer que sea de la capa número 1 a la capa número 4 y cosas así, ¿vale? Ya simplemente os enseño de que es muy fácil pues configurar vías en Altium. Yo lo que voy a hacer, bueno, pues esta como no me hace falta,
pues la voy también a eliminar. También os enseño cómo eliminar pues, aquellas configuraciones que tengamos de vías. Simplemente seleccionamos la vía que no nos interesa y le damos a delete. Y automáticamente pues elimina ese tipo de vía, ¿vale? Así que esa sería, digamos, la teoría a la hora de crear nuestras vías o configurar nuestras vías para nuestro PCB. Y se ve pues, de manera muy, digamos, esquemática, representativa, gráfica, lo fácil que es. Una vez que estamos contentos con la configuración de vías para nuestro diseño electrónico, guardamos y ya nos podemos irnos a nuestra PCB a jugar con las vías que tenemos. Para configurar las vías, tanto las vías como las capas, pues normalmente se suele hacer al principio de hacer nuestra PCB, ¿vale? De posicionar los componentes y hacer el rutado de nuestra PCB. Pero bueno, también es cierto de que muchas veces nos vemos obligados a configurar las vías o las capas posteriores, a posteriori, dependiendo de la complejidad o del área que tenemos de trabajo. Si por lo que sea, pues tenemos un área muy reducida, pues no nos quedará otra que incrementar las capas o configurar el tipo de vía para completar el rutado de nuestra PCB. En este caso, pues yo voy a seguir usando el ejemplito del oscilador que tengo aquí, que ya lo incrementamos a 4 capas. Y lo que voy a hacer simplemente es enseñaros cómo trabajar con el tipo de vía que hemos configurado. Por tanto, algo muy, muy sencillito, ¿vale? Y bueno, pues lo que voy a hacer es activar. Bueno, primero antes que nada voy a activar la vista que sea de una sola capa. Así que me vengo aquí, me voy a View Configuration y le digo que sea el Single Layer Mode. Por lo tanto, solamente una capa, la que está activa, es la que va a estar presente, ¿vale? La que yo voy a ver. Normalmente en aquellos diseños electrónicos de PCB, resultado de PCB, cuando tenemos más de 2 capas, pues este tipo de vista, la Single Layer Mode, pues nos hace la vida más fácil a la hora de saber pues, lo que estamos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, lo he activado y ahora simplemente vamos a trabajar con el tipo de capa. Antes de empezar, de tipo de vía, antes de empezar con el tema de las vías, cómo usarlas, recordaros de que en Altium pues tenemos aquí las capas seleccionadas. En este caso, o visibles. Tenemos la capa número 1, la intermedia, capa número 2, la intermedia número 3 y finalmente la capa de abajo, la bottom layer. Podemos ver de que entre corchetes pues hay un número, 1, 2, 3, 4, que lo que hace es que enumerar el número de capas que tenemos. Y este número entre corchetes es importante porque a la hora de trazar, digamos, o de movernos entre capas, pues simplemente cuando utilizamos el número, la tecla numérica de nuestro teclado, ¿vale? Para pasar de capas, una vez que estemos rutando. Si por lo que sea no tenéis estas capas activas, deciros que es muy fácil, nos venimos aquí, ¿vale? Y aquí podemos seleccionar aquellas capas que tenemos visibles o incluso si nos vamos aquí, mentira, nos vamos aquí a View Configuration, en Layers and Colors, aquí podemos definir qué tipo de capa pues queremos que tener visible o no visible, ¿vale? Simplemente para, digamos, tener nuestro entorno de trabajo más ordenado o de la manera que nos guste trabajar. Y bien, dicho esto, pues vamos al lío. Yo lo que voy a hacer es que voy a rutar desde este componente que en teoría debería estar conectado a esta pista de aquí, ¿vale? Ahora mismo está conectado por la capa intermedia número 1. Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar entre capas utilizando las configuraciones de vía que hemos hecho. En otras palabras, voy a pasar de la capa número 1 a la capa número 2, ¿vale? Que sería una vía ciega. Después pasaré pasaré desde la capa número 2 a la capa número 3 con otra vía, que sería una vía enterrada, y finalmente pasaré de la capa número 3 a la capa número 4 con otra vía que será una vía ciega también, ¿vale? Así que esa es la manera que vamos a ver cómo trabajar, pues, o cómo usar, no trabajar, sino más bien cómo usar este tipo de vías. Así que activo para trazar nuestras pistas. Me vengo por aquí, por ejemplo, y como he dicho anteriormente, ahora voy a pasar de la capa de arriba, la top layer, a la capa número 2. Y para ello, pues una vez que pongo aquí, trazo mi pista, voy a utilizar una vía ciega. Y para ello, pues le doy a la tecla número 2, que significaría que quiero pasar de la capa número 1 a la capa número 2. Así que le doy a la tecla número 2 de mi teclado, y aquí estamos. Y por ejemplo, la pongo aquí, ¿vale? Y de aquí, bueno, realmente no tendría que ponerla ahí porque
El problema es que se me ha cortado. Lo que voy a hacer es, para hacerme la vida más fácil, voy a eliminar esta pista y empezamos de nuevo, ¿vale? Nos vamos aquí, tecla número 2 numérica, para pasar de la capa número 1 a la capa número 2. Y ahora voy a pasar de la capa número 2 a la capa número 3 con una vía enterrada, usando la tecla número 3 de nuestro teclado. Y finalmente, de la 3, pues pasaré a la capa número 4 con una vía ciega, ¿vale? Como estamos viendo aquí. Y finalmente, pues ya puedo completar ese componente. Podemos ver aquí que en Altium, bueno, pues nos da muchos errores porque recordaros, si eso lo estáis viendo, de que tengo varios polígonos pues conectados a tierra. ¿Vale? Recordad que cada vez que tengáis algún tipo de polígono y hacer cualquier modificación en vuestra PCB, tenéis que, ¿vale?, reconfigurar los polígonos, tal que así, ¿vale? Y bien, ya no tenemos ningún error. Para cerciorarnos de que no tenemos ningún error, pues nos vamos aquí a Tool y pasamos el DRC. Y bien, no tenemos ningún warning, ningún error, por lo tanto, contento. Y ahora vamos a hacer pues, simplemente un resumen de lo que hemos hecho. De la capa número 1 hemos pasado a la capa número 2, incluso aquí en Altium pues nos lo dice, ¿vale? Capa número 1 a la capa número 2, incluso con los colores que están asignados a las capas. Y esto sería una vía ciega, porque al ojo humano podemos ver esta vía en la capa de arriba, la capa número 1, pero no podemos ver dónde termina, porque la capa número 2 está enterrada, tal que así. Y de la capa número 2, después hemos pasado a la capa número 3, como podemos ver aquí también indicado con sus colores, mediante otra vía. Y esta vía sería una vía enterrada, porque esta vía al ojo humano nosotros no podemos detectarla, ya que estaría enterrada entre la capa de arriba y la capa de abajo. Y haría conexión de la capa número 2 a la capa número 3. Y finalmente lo que hemos hecho desde la capa número 3, que es una capa también intermedia de nuestra PCB, hemos pasado a la capa número 4, que sería la bottom layer, la capa de abajo, mediante una vía ciega nuevamente, porque de donde empieza no podemos verla, porque está enterrada, pero sí podemos ver dónde termina, que sería la capa número 4, que sería en la bottom layer de aquí. Y finalmente pues hemos establecido esa conexión con el componente. El tema de ciega y enterrada, pues bueno, lo podemos ver bien en la vista 3D, ¿vale? Tal que así. En la vista 3D hemos pasado de la capa número 1, que está aquí, a la capa número 2, pero fijaros, si yo le doy la vuelta a la PCB, esa vía yo no la puedo ver desde aquí, de la bottom layer. Y es por eso que se llama vía ciega, porque vemos dónde empieza, pero no podemos ver dónde termina. Por eso ciega. Y después de la capa número 2 a la capa número 3 hemos utilizado otra vía, pero está enterrada. Por lo tanto, no podemos verla. Ni tanto dónde empieza, ni dónde termina. ¿Vale? Y finalmente hemos pasado de la 3 a la 4, a la bottom layer, con una vía ciega. No vemos dónde empieza, pero sí dónde termina, que sería la capa de abajo. Finalmente conectamos al componente tal que así, ¿vale? Y sería la diferencia entre vías ciegas y vías enterradas y la manera de usarlo. Como hemos visto, es bastante sencillito, utilizando este tipo de herramientas y de manera visual y gráfica podemos configurar las vías como nosotros queramos para nuestro diseño PCB, y a la hora de trabajar con ellas, pues es bastante sencillito, utilizando simplemente el pad numérico o la parte numérica para pasar de una capa a otra. Y bien, esto es lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy, cómo trabajar con vías ciegas y vías enterradas. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tiene algún tipo de comentario, por ejemplo, si vosotros la utilizáis o la veis de utilidad, evidentemente útil es lo referente a cuando tenemos limitaciones en el área de trabajo de nuestra PCB o digamos en la densidad de componentes que podemos tener en nuestra PCB. Déjame en los comentarios si alguna vez has usado este tipo de herramientas, este tipo de vías. Y bueno, también me podéis dejar los comentarios
respecto al coste, ¿vale? Si habéis visto de que el coste de vuestra PCB a producir vuestra PCB pues se incrementa considerablemente o no. Yo, mediante mi experiencia que tengo, es que se incrementa bastante, ¿vale? El uso de este tipo de herramientas, estas vías ciegas o enterradas, hay que hacerlo cuando no tenemos otro remedio y está totalmente justificado. O si no, el coste va a subir bastante, muy, digamos, exponencialmente. Y finalmente, pues si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.